Bueno, vamos a noticias. Luego se pasará por aquí Eva, que haremos el sorteo, es decir, haremos la sección de noticias como siempre. Haremos el sorteo del canal y luego unboxing, porque es mucha locura, ¿eh? Entre lo que Eva ha comprado en Reino Unido, entre la semana pasada que estuvimos en el World Vicious y esta semana que hemos estado con Evil y con Johnny en el Boniato, Super Boniato, hay 40 cosas aquí para enseñar. Más las llegaditas y cositas que han ido llegando. Siempre van llegando alguna cosita de Japón o alguna cosita de USA. Vaya locurón. ¿Que ha comprado mucho? Pues no sé si hemos comprado mucho. Yo lo único que sé es que vamos a necesitar un buen rato para enseñarlo todo. Hola Dani Loki y Miguel también por aquí. ¿Qué pasa, Miguel, guapo? Bueno, vamos a empezar con noticias, ¿eh? Ya sabéis que además es una semana, cuidado, una semana bastante buena, vais a ver cosas muy chulas. Venga, vamos a empezar con noticias. Compartimos y empezamos. Noticias chulas y guapas que tenemos en hoy, como todos los domingos. Bueno, para la gente de YouTube será otro día, pero creo que es lo mismo. Empezaremos con noticias, que es una semana muy buena. Bueno, y empezamos con lo que ya sabíamos, porque el Limited Run ya lo había sacado en pre-order. Es otro otro upgrade del Tortugas Ninja, el Teenage Mutant Ninja Turtles, el Spirited Fate, la Ultimate Edition, que ya salió en pre-order hace unos mesecitos en Limited Run y ahora va a llegar retail a Europa, Play 5 y Switch. Ya se ha filtrado, ya se ha visto el PEGI y pronto se pondrá a la venta. Así que ya sabéis, si no os hicisteis con los anteriores, si queréis la mejor opción, la opción más completita, se viene otra vez. No sé si sacarán más ediciones de este juego, pero tela, no sé cuántas van, 3-4, ¿no? 3-4, ¿no? Dice Maite que es un fin de semana muy malo para la cartera. Hola, O'Neill, guapo. Rodrigo Vito dice, hola, buenas tardes, lovers. Estaba repasando los vídeos del Metroidvania. Bueno, vamos allá. Vamos para allá, vamos a bingo. Bueno, el mismo domingo que estábamos terminando noticias esta semana pasada, 7 días, ya Sony nos sacó el tráiler, este tráiler de casi 7 minutos, 8 minutos, ¿no? De Death Stranding 2, con la fecha de lanzamiento, que ya para los amantes del juego de Kojima podéis comprar el 26 de junio de ese 2025. Así que ya no hay opciones, es decir, no hay ya retrasos, parece ser que ya es la fecha definitiva del nuevo juego, continuación del primero de Death Stranding, del señor Kojima, en PlayStation 5 en físico. Un nuevo trailer muy largo, yo creo que casi todos lo habréis visto. ¿Qué vamos a desentrañar del juego que parece, por lo que se intuye, que igual hay algo más de acción? Aunque ya sabemos que el bueno de Kojima igual nos trolea y simplemente coge una escalera, el nuevo repartidor de bebés, y nos hace otro escalerato, ¿eh? Hola, Pro, qué guapo. Físico, la simple. Sí, es verdad, el Macarra tiene razón, Macarra. Bueno, ya sabéis que se ha puesto en pre-order una Collector y la Collector no lleva juego físico. Parece que ya empieza a ser una sintonía habitual para los juegos retail. Al final, las tiendas limitadas me refiero, son las que parece que están únicamente apoyando en las Collector, las ediciones físicas, porque cuando llega un juego retail de esta índole, que debería ser casi obligatorio que saliese en físico en la Collector, pues no es así. Malamente. Seguimos. Bueno, esto sí que no me lo esperaba. Dragon Ball Z Kakarot. Basado en la nueva serie, va a haber un DLC para continuar la saga Kakarot del juego RPG que llegó a PlayStation 5 y Switch.
Y también llegará al Xenoverse, pero bueno, aquí estamos hablando de este. ¿Por qué de este? Porque resulta que ya se ha filtrado, ya se ha abierto ficha en Estados Unidos, en este caso Video Game Plus, del juego para Play 5 y Switch completo, con este DLC en cartucho y el juego en Blu-ray. Suponemos que también llegará por aquí el juego de Namco, veremos a ver, con este nuevo DLC, añadir el juego RPG de Son Goku, ¿eh? Bueno, veremos a ver, esperemos que Namco no nos falle y que también lo edite en Europa, pero de momento el juego lo tenéis en pre-order en Estados Unidos. Buen DLC, sí, Macarra, buen DLC. Sí, Vittorio, esperemos que llegue por aquí. Normalmente Video Game Plus suele adelantarse bastante, sobre todo con Namco, Bandai y Sega. Los lanzamientos, parece que allí les dan el listado de juegos a salir mucho antes que aquí en Europa para estas compañías. Pero esperemos que, porque ya no es la primera vez que Namco ha hecho alguna cosa de no sacar algún juego en Europa. Por ejemplo, Hack-Sing, el Hyu Hack-Sing de Hack-Hyu, juego que salió en Japón y también salió en Estados Unidos de una corta muy tirada de su página web, tienda online de Namco Bandai, y aquí no llegó a Europa. Esperemos que este sí llegue. Yo creo que sí, siendo Dragon Ball. Bueno, vamos con Meridian y Retard Games, nuevo juego. De hecho, Retard Games puso en pre-order este juego Pixel tan chulo de vista isométrica con ese torque arcade Pixel, denominado Bloody Rally Show para PlayStation 4 y Switch. Hay una edición deluxe, una edición sencilla, y al día siguiente la gente de Meridian, esta semanita, ya lo ha anunciado que también lo va a traer por aquí, pero parece que solo va a traer la edición de Switch, si no me equivoco. Hola Poropo guapetón. Así que si alguien está interesado en la versión de Play 4, parece ser, si no cambia las tornas, que se queda exclusiva de la página web de Retard. Y pero sí la sencilla, la de Switch, sí que llegará por parte de Meridian aquí distribución en España. Bueno, nuevo juego de Meridian que trae nuevo más, en este caso de la saga Firefighting Simulator, el Ignity. Nuevo juego de bomberos para PlayStation 5 y Xbox, lo trae Meridian, lo anunció esta semana. Conjuntamente al poco de salir el tráiler del juego, ya tenemos anuncio de Meridian, nuevo juego de bomberos para Play 5 y Xbox, que llega por estos lares. Apagar fueguitos. Simulador. Yo aún no he jugado ninguno de estos, tendría que probar alguno. Bueno, esto sí que es un anuncio muy bueno. También de Meridian, cómo no. El Yasha Legend of Demon Bleed. Bueno, este juego se anunció en Asia, Japón, que llevaba idiomas, creo que incluso español, inglés, que está en pre-order de una colección muy chula allí en Japón. Y un juego que tiene una pinta muy buena. Este juego de acción, como veis, vista isométrica, tiene buena pinta. Y Meridian ha anunciado que lo va a traer por aquí. En los Amazon de Europa, todavía aquí no hay ficha, pero los Amazon de Europa hay anunciada una edición deluxe con cajita de cartón y extras. Es muy posible que esa edición sea exclusiva de Game. Faltará ver al final si la trae o no. Pero Meridian es el encargado de traernos este juego. Por lo menos no habrá que importar en este caso, ya no será necesario importar. Llega el Yasha Legends of the Demon Blade. Sí, Dani, este está muy guapo, ¿eh? Este Yasha está muy chulo. Ya lo tienes, ya está en Game, Danieloki. Mira, pues Danieloki ya nos solventa una duda, que este juego ya lo tiene Game. Así que tendrá la exclusiva de la Deluxe seguramente. Si a alguien le interesa, ya sabéis, Game, la exclusiva será la Deluxe con ellos. La sencilla supongo que llegará a todos sitios. Hola, Las, guapo, sí, gracias, aniversario segundo ya, ¿eh? Bueno, el Silent Hill F. Oye, ¿os gustó el Silent Hill, el tráiler? Lax también se nos suscribe con Prime, gracias guapetón. Ya sabéis que hoy hay sorteito cuando quedemos las noticias de un juego muy chulo. Pues la verdad, no me disgusta nada lo que he visto de este Silent Hill. Corte un poquito más asiático japonés,
pero que le da un aire nuevo al Silent Hill y tiene buena pinta, tiene muy buena pinta. El aroma que se respira. Tiene que ser un juego bastante loco a nivel de argumento, de que nos puede volar la cabeza. El juego además sale en físico y además muy raramente también llega a Xbox en físico, en Play 5 y Xbox. ¿Y sabéis quién es el distribuidor en España? Meridian, nuevamente Meridian también nos lo trae. Me parece que todavía no hay fecha, pero juego que nos llegará por estas tierras de la mano de Meridian. Este juego de Konami tiene buena pinta, ¿verdad, Procket? A ver, puede ser un buen juego para expandir el juego, el tema Silent Hill, como comenta Danny Hu. Yo creo que sí. Por lo menos darle un aire nuevo, ¿no? Un toque más oriental, algo más japo, con el lore japonés, como podéis ver aquí. Pues es que la verdad tiene buena pinta. Además, ahora lo veréis ahora cuando se le cae media cara a la chica. Dice, ese Silent Hill, ese evento estuvo tan aburrido. El evento, bueno, no sé, yo he visto el tráiler, el evento no lo vi, Rodríguez, el evento no lo vi, pero vi el tráiler y el tráiler sí que me gustó bastante. El tráiler sí. Hola, Navetche. Dice, fantástico como el fail. Bueno, Navetche, ¿os acordáis del Silent Hill 2? Que todo el mundo lo puso a parir, incluido yo. No tenía demasiadas esperanzas. Bueno, tenía esperanzas, pero quería ser realista y el juego de Bloober me daba mala espina, ¿no? Como yo, pues muchos estábamos ahí en el candelero a ver qué pasaba, pero otros muchos les atizaron después de ver el gameplay, aquel gameplay que era al parecer un gameplay muy desfasado y que le cayó mucho hate, mucha virus, y luego resulta ser que es un juegazo. Los que lo hayáis probado y gente que ha hecho análisis y que les ha encantado, brutal, es el nuevo Silent Hill. Así que yo me esperaría, porque parece que están retomando de verdad bien la saga y a pinta maneras, Dice, pero que a ver si Konami espabila algo más y saca más juegos de antaño. A ver, Pro, que te oiga Konami. Dice Diego Último Cartucho, Bloober Team le ha dado una nueva vida. Exacto. Ahí es donde iba yo. Bloober ha dado con la tecla. De hecho está en otro proyecto de Silent Hill. Y parece que Konami va con fuerza y está retomando el proyecto de manera de verdad, Dice, trailer de 3 minutos y 41 minutos de chinos hablando. Bueno, chinos no, serán japos, ¿no? Porque el chino japonés, Rodríguez, hay un rato, largo, Bueno, el Absolum. Este seguro que Naveche ya lo conoce, se anunció hace unos días, no hablamos de él en el canal, lo nuevo de Dotemu. Ya sabéis quién es Dotemu, supongo que lo sabéis, Metal Slug Tactics, Street of Rage 4, de este tipo de remakes y juegos que están funcionando muy bien. Pues el nuevo juego es este Absolum, que además llega para todas las plataformas habidas y por haber, es decir, que nos llegará a Play 4, Play 5, Switch y Steam. Supongo que Play 4 supongo que no será físico a estas alturas, será en digital, pero este juego va a llegar a todas y físico también. Buena animación, ahora veréis el juego, el gameplay, y tiene buena pinta. Este Absolum es un beat'em up, parece que les gusta volver a las tortas, otra vez al estilo Street of Rage. Los hacen muy bien los beat'em up, ya sabéis, Dotemu. Y el juego apunta a maneras. Están on fire la gente de Dotemu. Aquí hay mucha animación, se enseña muy poquito gameplay, pero ya lo que se ve apunta a maneras. Además, ya sabéis que con Dotemu calidad siempre está asegurada. Y un beat'em up siempre es bien, siempre bien. El juego es Absolum. Sí, bueno, el Teenage Mutant Turtles, Danieloki, es Dotemu el publisher, coproducción, pero realmente el juego es de Tribute. ¿Sabéis quién es Tribute?
El Panzer Paladin, el Flint Hook, es el equipo que ha hecho el desarrollo del juego, el Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahí, como por ejemplo, el nuevo juego que está haciendo la gente el equipo español de Blasphemous, con el nuevo Ninja Kamui, ese ninja, ese Metroidvania que nos voló la cabeza cuando se montó el tráiler. Estado Temu detrás, pero Hell Kitchen, la gente de Blasphemous, son los que están detrás, El Shinobi, ese Shinobi, como comenta Naveche, exactamente. Hola, Moiroscurus, gracias por ese Prime, gracias, guapo. O guapa. Bueno, nuevo juego. A ver qué os parece este. De la serie de animación Baki. Bueno, y J. Millera también se nos suscribe, gracias, guapetón. Buenas noches, guapos. Bueno, este juego que veis aquí, al más puro estilo de boxeo, se ha anunciado y va a llegar durante el año este año, me parece que era este año, a Switch y Play 5 y Steam. El juego se llama Baki Hanma Blood Arena. Xbox, Steam, Switch y Play 5. Llega en septiembre. Si tenéis ganas de Punch Out, como comenta aquí Danny Hu, juego además basado en la serie de animación. Bueno, era un manga. Y que luego la gente de Netflix alargó esa serie de animación muy bestia. Y bueno, ya tenemos fecha de la Eterna Lucis, la continuación de la Eterna Noctis del equipo español Eternum, ese Metroidvania más difícil que el copón, la madre que los... Qué difícil el jodido. Bueno, pues la Eterna Lucis ya tenemos tráiler de fecha de salida. No sé si teníamos por aquí la fecha. Llega en septiembre de este año, llega a Switch, a Play 5, Steam y Xbox. Y a ver si traen una edición física en condiciones como hizo la gente de Selecta con el anterior, que se lo merece. Dicen a Veseore Musculatores, bien. Pintón, ¿verdad, Brocket? La verdad, que lo estuve jugando también, lo probé y dije, madre mía, la gente de Eternum les encanta meternos en berenjenales difíciles, porque el juego es difícil de narices, todo hay que decirlo, no es un juego para mankers, dice Rodríguez Víctor, la reina ha llegado, sí. Bueno, el Cookie Cutter, que el otro día habló el bueno de Rodríguez, la Overkill Edition llega a Switch, un juego que salió en el 2023 a PlayStation, Steam. Y este juego Metroidvania tan chulo llega a Switch el 27 de marzo. Me parece que es 27 de marzo. Lo tengo por aquí. Sí, yo creo sí. 27 de marzo llega a Switch en digital. Así que, ojito al dato, se abre la veda para la edición física. ¿Qué pensáis? ¿Que llegará o no? Yo creo que sí. Que este Metroidvania, este Cookie Cutter Overkill, no va a llegar a edición física. Veremos quién será el encargado, pero esto va a llegar seguramente. Ahora que llega a Switch, veremos edición, Dice Moira Oscurus, dice, siempre os veo en diferido. Me voy pronto a dormir, que mi curro empieza muy pronto. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, se agradece, que nos veáis. Ya sabéis que esto va a estar en diferido. También luego lo subimos a YouTube. Así que muchas gracias, guapos. Bueno, esto es una gozada. Esto que veis aquí es Edia, que está licenciando todo lo de Choa Nikki. Y esta semana anunció y se puso incluso en preorden el juego en Switch físico de un spin-off que nunca había salido del Super Famicom de la saga Choa Nikki. Pero no es un Shun como son los juegos principales, sino que es un juego de lucha 2D muy loco, como es la propia saga Shun. El juego denominado Choa Nikki Bakuteretsu Rantouken. Espero haberlo pronunciado bien el Japón. Juego que además ya está en preorden en Japón. Este juego de los Choa Nikki, este spin-off de lucha, para amantes del retro, para amantes de la proteína, la bilirrubina proteína, de estos personajes que sus juegos principales son Shums. Otro más que llega, otro juego retro que llega, más pixel, Hola, mi campanilla guapa. ¿Qué pasa, guapetona?
Bueno, este es un juego para los que visteis jugar a Eva al Forgotten Anne. ¿Os acordáis del Forgotten Anne? Ese juego que publicó Square Enix, que salió una edición física en Japón, es de Play 4 con inglés, luego también lo sacó la edición física Limited Run en Switch y Play 4 también. Juego que Eva jugó en el canal, en el cual recuerda mucho el estudio Ghibli. Sacan nuevo juego el estudio, ese estudio sueco, basado en el lore de Forgotten Anne, el Forgotten Links. Y llega también para Switch, llega para Play y Steam. Juego que además Eva le va a encantar. Y este caso le va a gustar a Rodríguez Vito y a Lax. Cambian de juego de plataformas y puzzles a Metroidvania, manteniendo la estética de animación al estudio Ghibli. Juego de Metroidvania sobre el mundo de Forgotten Anne, este Forgotten Links. Y seguramente llegará como el antecesor en físico. Así que ya lo sabéis, esto llega. Además, la fecha creo que era este año, final de año. En principio llega final de año que viene. Bueno, igual se nos retrasa, pero que lo tengáis en cuenta que esto llega. Gracias, guapa. Gracias, Evi. Y aquí os pongo el juego con el que empezó el equipo de desarrollo, este Forgotten Anne que la gente de Square Enix publicó, este equipo nórdico, que es el que empezó esta saga, que si no lo conocéis es muy chulo también. Lamentablemente la edición física Limited Run está un poquito subido de precio ya en segunda mano, aunque si queréis la versión japonesa de Play 4 que lleva inglés, es un poquito más asequible, ¿eh? Este Forgotten Anne era un juego de plataformas, puzzles. No era un Metroidvania per se, como si va a ser el nuevo Forgotten Links. Hola, Baru, ¿qué pasa, guapetón? Aquí tienes una web de Barugón. Bueno, y lo del Chrono Trigger. Ya con esto creo que ha sido la semana perfecta, ¿no? ¿Qué os parece? Se despierta un día Square Enix esta semana y dice: mira, voy a poner a todo el mundo tonto. Y saca un comunicado en Twitter. Dice: el año que viene es el 30 aniversario de Chrono Trigger. Así que vais a esperar que estamos trabajando en varios proyectos que os van a gustar. Ya con eso ha habido un revoloteo de gallinas cluecas, como si hubieran cortado un montón de cabezas de gallina y todo el mundo correteando por todos lados en el corral. Cuando Square Enix ha dicho eso, estamos esperando un port o un remake o algo sobre Chrono Trigger, ¿cuántos años? O sea, por fin, parece ser 2026 es la fecha que Square Enix nos ha dado. Dice que esperemos que pronto habrá noticias y vídeos. A ver, no sé, yo me encantaría, no sé, un nuevo Chrono Trigger o continuación de Chrono. A ver si nos dan una sorpresa gorda y nos sacan el Chrono Trigger en 2 HD. Además, puro estilo Octopath Traveler con ese motor 2 HD tan chulo. Y por qué no, una continuación y un juego que continúe la saga. ¿Qué os parece? A ver, Retro, si viene el juego, lo van a traducir al español seguro, como han hecho, por ejemplo, con este Dragon Quest 3 2 HD. La cuestión es que llegue. Creo que es un juego que llegará, porque tiene mucho nombre el juego. Creo que nos llegará y llegará traducido por fin, ¿eh? Eso, esperemos que sea así. Pero bueno, tampoco vamos aquí a dar un voto de confianza a Square Enix hasta que no se lo merezcan, ¿no? Dice Brock que se acuerda el de Super NES. Bueno, yo no me acuerdo porque no lo tengo. Sí, Naveche, yo creo que van por ahí los tiros. Creo que van a hacer un 2 HD. Creo que Square Enix no está el uno para tirar bollos. De hecho, mirad lo que ha vendido el Dragon Quest 3 2 HD. Ha vendido más que incluso el último Final Fantasy 8. Cuidado con el juego que ha vendido un montón de copias en digital también, incluso en Steam. Así que les está funcionando bien el motor, un motor que no necesitan tanto esfuerzo económico para sacar los juegos adelante y que están vendiendo bien. Yo creo que lo sacarán en 2D HD. Dice Maite, hace una pregunta: ¿el Suikoden 1 y 2 y edición Japón viene con español? Maite,
Yo ahora mismo no te sabría decir si sí o no. Inglés seguro. Yo lo que haría, me iría a la eShop japonesa, la Japo, y es el modo más seguro de mirar. Si vas a la eShop Japo, mira Suikoden 1 y 2. Si vienen en idiomas el español o el inglés o los que vengan, es lo que va a llevar en cartucho, o si no los llevan cartucho se descargarán teniendo una cuenta japonesa. O sea que es la opción segura para saber si los llevan o no. Si en la eShop no hay idioma, no lo lleva. O sea, es la única opción. Es lo único que es la seguridad que te puede dar la eShop Japo. Bueno, para amantes de las VR, un juego loquísimo que fue el Postal 2. Va a haber un port para VR2 de PlayStation 5 y para Steam VR y las Quest. Un juego bizarro, loquísimo, gamberro. Llega para VR2. La gente como Shinra que las tiene, por fin igual le sacan un poquito de provecho. Ha habido varios anuncios de VR2 esta semanita. Este es uno de ellos, el Postal. El Postal. Aunque sabéis que la verdad, a nivel de apoyo, está teniendo menos apoyo a nivel de juegos que tuvo la generación pasada. También es verdad que han vendido menos. Dice VR que demostrado queda que su precio son 400 y no 600. Bueno, el precio es una tecnología muy cara. El problema es que, claro, siendo cara la tecnología, llegas a menos público. O abaratas costes o la sacas más barata o te la comes con papas, ¿no? Y otro juego que va a llegar a VR, también VR para PlayStation 5, el nuevo Survivor Mars, el Pioneer. Este juego ya salió un juego de esta saga para Play 4 y ahora llega este juego de estrategia, gestión y evolución en primera persona VR para Play 5. Este Survivor Mars Pioneer. Bueno, Procket, si ellos lo que venden es la PlayStation 5 normal, la Pro es un upgrade, pero pensad una cosa, que han vendido, quizás no han vendido tanto como lo que fue la Pro de Play 4, pero vale mucho más, le está sacando más rendimiento económico al juego. Bueno, amantes de los Run and Gun, anuncio de Inti Creates esta semana. Y seguro que muchos os gustará esto. Los 3 Azure Strikers, los tres llegan a Switch y Play 5 de nuevo, la Enhanced Edition, la trilogía en un pack todos juntos. De momento van a salir en Japón en físico, en sencillo y collector. Ya sabéis que las ediciones de Inti Creators en Japón todas llevan inglés como mínimo. Sacan esta edición trilogía con mejoras, las 3 juntitas en un pack para Switch y Play 5. Así que si algunos nos falta alguno o simplemente queréis todo lo de Inti lo que sacan, sepáis que esto ha sido anuncio de esta semanita, Juegazos, como dice Proker. Esto va a caber, dice Dani. Seguro, a ver, nosotros si podemos también. De momento parece que Amazon Japón no ha abierto todavía preorders o sencillamente no ha abierto para público internacional. Pero ya Inti ha anunciado que hay collector, incluso lo que lleva, la banda sonora, etc. Y luego la propia trilogía en un juego sencillo. Gracias, guapa, por el lure. Gracias, baby. Bueno, el Breeze in the Clouds beat 'em up que se ha anunciado para Switch y Steam tiene buena pinta. Yo es que claro, cuando veo un beat 'em up y que llega a Switch, digo, uff. Esto hay que pensárselo. Gráficamente, como podéis ver, bueno, está resultón, pero es un beat'em up. Tiene buena pinta, los que gusten los juegos de tortas y furros, un juego que tiene muchas posibilidades de llegar en físico también por el publisher que es, pero que de momento ya se ha anunciado la edición digital. Este Breeze in the Clouds llegará a finales de este año, 2025. Bueno, y a los que os gusten los Metroidvania, este ya lo vimos en el especial de indies de este mes. Este juego que cada vez tiene más pinta, por rumores de llegar en físico. El Twilight Monks, un Metroidvania RPG, un Metroidvania rolero,
que tiene pintón. Este Twilight Monk, que llega ahora en digital para Switch y Steam. Lo teníamos por aquí. Era ahora en marzo. El 27 de marzo también. Y que posiblemente en un futuro cercano lo veamos en físico. Este Twilight Monk. A ti no te convencen los Metroidvania, Lax. No. Tú eres totalmente hater de los Metroidvania, ¿verdad? A ver si lo vemos físico, sí, O'Neill. Tiene muy buena pinta, ¿eh? El juego tiene... Y además el hecho de que tiene mucho aspecto rolero. La mezcla puede ser muy interesante, ¿eh? Dice Procket que va a saturar el género. Para mí no me lo saturan, Procket. Yo creo que... luego además hay calidades, hay subgéneros dentro de los Metroidvanias. Por ejemplo, este tiene un aspecto rolero. Luego hay los que son Roguevanias, que tienen un aspecto muy rogue. Creo que está bien. Además, hay muchos fans de Metroidvania. Aquí la gente, por ejemplo, Lax y Rodríguez te van a decir que no, que quieren todos los que salgan, ¿no? De momento, Rodríguez, no hay Play 5 de momento, solo Switch y Steam, ¿eh? De momento solo Switch y Steam. Sí, Danieloki, tiene muy buena pinta este Twilight Monk. Bueno, el Pipistrello and the Cursed Yoyo. Este juego Pixel, va a salir físico. Lo trae PM Studios. De hecho, ha anunciado ya la edición física con una edición sencilla y una collector que lleva un peluche. No sabemos si esto va a llegar aquí a Europa, porque lo de PM Studios es muy random. Hay juegos que llegan y otros que no. Hay juegos que Meridian los licencia, otros que no. Esperemos que este sí, tiene buena pinta este juego, este Pipistrello. Pero por ejemplo, si lo queréis preordenar, ya está en preorden en Video Game Plus, por ejemplo, y Amazon USA. Hola Colby, guapetón. Pipistrello. Bueno, y otro juego que tiene muchas pintas de llegar físico, que se ha anunciado para Switch, Play 5, Play 4, Xbox, este Pocket Wheels. Nuevo juego al estilo Wheels, Hot Wheels, en este caso no es de la franquicia Hot Wheels. Bueno, interesante. A los que mole la velocidad y jugar con estos juguetitos, bueno, pues interesante que puede llegar también en físico. O en digital, que de momento ya se anuncia la versión. Esto llegará, este Pocket Wheels, principio de 2026, para todas las plataformas. Bueno, los que os guste limpiar, ha habido anuncio de uno de los juegos más jugados de Square Enix. Porque el publisher es Square Enix, del primero. El Power Wash, ese juego de limpieza, que incluso había DLCs que podíamos limpiar ciudades de Final Fantasy. Se ha anunciado la secuela que llega a final de año. El Power Wash Simulator 2. Y que además Eva le tenía muchas ganas y nos fastidiaron, ¿os acordáis? Que salió en Switch y en un Codina Box. Aunque sí que tenéis la edición física del primero en Play 4 y Play 5. Se anuncia la secuela que llega a finales de año. Llega a final de este 2025. Hola MDV. Buenas noches, guapos. Y Dalbert también por aquí. ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, si os digo que un juego open world, un juego mundo abierto de cocina, que se anunció hace un añito, va a llegar físico, ¿qué pensáis? A Switch y Play 5. El propio estudio, no un publisher, no, el propio estudio ha puesto las portadas y anuncian que va a salir en físico y en digital. Además, este juego, que denominado Fruit Bus, el Fruit Bus, que creo que he hablado de él bastantes veces, juego de cocina, de mundo abierto, que tenemos que hacer cositas para conseguir los alimentos a los que vamos a cocinar, va a llegar en físico para Switch y Play 5 durante el año final del PlayStation de este 2025. Y Eva lo jugó, además, me dice. Teaser. Lo han anunciado hace 2 días. Space Marine de Warhammer 40.000 3. Solo han sacado esto y la gente se ha vuelto loca. Han sacado el teaser del 3. Aquí os pongo el trailer del 2. Pero han sacado un teaser del 3 porque ha vendido muy bien.
Ya sabéis que el primero salió en la generación de Play 3 y 360. Pasaron muchos años, a pesar que era un juegazo, me encantó el primero, hasta que nos han sacado el segundo, que ha funcionado muy bien. Visto las ventas y la gran acogida que ha tenido el segundo, ya nos han anunciado el tercero. Solamente han enseñado el teaser. El Call of Duty muy chulo, sí, tiene muy buena pinta. De hecho, yo tengo que jugar el segundo porque el primero me encantó. Y además yo soy un Space Marine. O sea, bueno, yo jugaba al Warhammer Fantasy y al 40.000. Yo del 40.000 era Ángeles Oscuros. Además tenía pintado todo el escuadrón, digo de verdad, de pintura, de miniaturas. Jugábamos con miniaturas. Y la verdad es que me encantaría probar el segundo. Y el tercero, pues si ha funcionado bien el segundo, el tercero tiene que ser más y mejor. Bueno, nuevo recopilatorio a sumar en los especiales que estamos haciendo de Call of Duty. Este ya se había anunciado, pero ahora ya sabemos la fecha de salida del recopilatorio del Operation Wolf Night Walker. Este juego, Night Striker, es un recopilatorio que incluye 4 juegos de Taito que está remasterizando y porteando la gente de M2, que ya sabéis que son fantásticos. Ya se ha anunciado la edición física que va a salir en Japón, llega en agosto, llega el 7 de agosto. Y el juego, hay 4 juegos: el Operation Wolf, el Operation Thunderbolt, el Night Striker y el Space Gear. 4 juegazos en un paquetito en Switch, solo Switch. Lo siento, pero solo Switch. Tomad mi dinero ya, ¿verdad, Call of Duty? Sí, M2 son fantásticos, lo hacen todo bien. Mira, aquí este es el Operation Wolf. Luego tenemos el Operation Thunderbolt, que era la secuela del Operation Wolf. Ya sabéis, aquel juego de arcade, que las metralletas clásicas, que todo el mundo hemos pasado por ahí en algún momento. Yo los jugué en Commodore Amiga a tope, dentro de sus posibilidades. Falta la UCI, ¿verdad? Compra Vigada, ¿verdad, Procket? Luego tenemos el Night Striker, fantástico, Shum, on rail, de Taito, el más puro estilo Space Harrier, Afterburner, Panorama Cotton, juega RAL, este Night Striker. Este viene también en el pack. Y el cuarto es el Space Gun, un poquito más desconocido, pero no por ello malo. También de Taito, este Space Gun, muy chulo también. Una maravilla de recopilatorio, una maravilla. Otro juego de disparos más desconocido y que mola que lo hayan metido en este recopilatorio. Me parece que sí, Call of Duty. Igual aquí hay alguien que por aquí nos oriente un poquito más. Esto sale en Japón, lo saca M2, como por ejemplo ha ido sacando otros títulos que ya sabéis, los Toaplan, etcétera, etcétera, los Toaplan Garage y otros tantos, M2 Shooting Strikers. En este caso es M2, la empresa madre, el que hace el port. Sale en Japón, sale en agosto, la edición física, el 7 de agosto. Y no solo queda ahí, porque esto hubo un evento hace 2 días de la gente de M2, conjuntamente con la revista Dengeki. Hicieron un evento de presentación de este recopilatorio y de un juego que estaba anunciado, que es la secuela de uno de los que veis aquí, y mostraron el tráiler del juego que están desarrollando, secuela del Night Striker. Es el Night Striker Gear. Y ya mostraron el tráiler, que llegará también en Switch en físico. Todavía no hay fecha para el Night Striker Gear. Suponemos que llega este año también. Igual no en agosto, pero igual después de septiembre. Es la secuela encargada del desarrollo M2 del Night Striker Gear. Secuela del clásico. A ver qué os parece. Otro Shum. Y tiene pintón, tiene pintón. Evil Ryu, no voy a decir nada, dice, ¿te va a gustar el tráiler? Él ya lo había visto. Y sí, ostras, yo ya sabía que tenía que salir, porque ya se anunció que estaban trabajando M2 en esta continuación. Pero me ha encantado, mantiene la esencia del clásico. Y qué chulo. Tiene pintón,
Eso sí, ya depende si os gustan o no los shoot 'em up on rail, al más puro tiro panorama cotton, pero tiene muy buena calidad lo que se está viendo. Dice Colby, que también dice, Evil sabe dónde vamos, sí. Es que, bueno, también me conoce mucho Evil y sabe que soy yo pecaminoso con este tipo de juegos. Bueno, este juego, no sé si conocéis la saga Furiaki de las motos, que haces viajes por Japón, por zonas de Japón, haces fotos, hablas con gente, tienes incluso conversaciones, además estilo aventura gráfica, Pues de hecho creo que aquí mostramos el cuarto, el Furiaki 4. Pues se ha anunciado el 5. Es verdad que no lleva inglés, pero quién sabe, porque también han anunciado que el primer Furiaki lo van a sacar en Steam. Y ya con eso igual acercamos la saga a Occidente. Pero se ha anunciado el 5. Y además en este 5 por primera vez sacan coleccionista. Para Switch y PlayStation 5, la gente que lo quiera, que hay muchos fans de este tipo de juegos. La saga Furiaki número 5. Desarrollada por Nippon Ichi, es decir, por NIS. Pero estos juegos de NIS no llegan a Europa, ya lo sabéis. Se ha puesto ya en pre-order la edición sencilla, la Collector. Si queréis coger la moto, viajar por Japón, por ciertas zonas, hablar con gente, porque aquí no se ve realmente el gameplay, pero también nos bajamos de la moto, hacemos fotos, hablamos con gente, estilo aventura gráfica, algunas cosas de visual novel. Y además un juego muy chulo, muy interesante, sobre todo para conocer Japón. Si lo tradujeran Colby ya sería la leche, este tipo de juegos. Van un montón. La pena es que, bueno, ya os digo, el primer Furiaki lo van a llevar a Steam. Igual con ese se abre la veda y empezamos a ver el cambio, No es de waifus, Procket. Aquí no salen waifus. Pues creo que incluso puedes elegir protagonista o protagonista. Y aquí lo que haces es fotos a lo que sería el paisaje. Hay azafatas que te entrevistan y cositas así, pero realmente de waifus. Bueno, Mercury Steam, el anuncio que hicieron, yo creo que ese motor que abandonaron del Castlevania lo recuperaron para sacarnos este Blaze of Fire, que sacan en mayo, apoyados por el publisher 505. Bueno, pues lo sacan en físico, ya no hay duda. Ya tenéis incluso ya la ficha está en game. Para PlayStation 5, este Blades of Fire de Mercury Steam lo tenéis en mayo ya, a la vuelta de la esquina. La fecha exacta es 22 de mayo, Play 5 y Xbox. Hola Doctor Who, feliz aniversario. Sí, gracias guapetón. Ya 2 añazos, 2 años. 2 años aquí. Tiene buena pinta. A ver si tienen un poquito de suerte y les va bien. Aunque bueno, es un juego que apenas ha tenido publicidad. No sabíamos nada de él. Se anuncia 3 meses antes de la salida. Esperemos que le vaya bien, al estudio. Under the Feet. Bueno, ya sabéis que esto en principio iba a llegar físico a Europa. Pero Clear River está calladito. De hecho ya es el publisher tanto digital como físico. Ha salido en digital para Play 4, Play 5 y Switch y Steam. De eso tengo que jugarlo, que tengo una aquí para poder jugarlo en el canal y hacer un gameplay. Pero ya se ha anunciado la edición física en Limited Run para Play 5 y Switch, y hay Collector de Play 5 y de Switch. Sabéis que salió hace un añito en Japón. No llevaba inglés y ahora ya lo lleva. Si queréis la versión, de momento sale en Limited Run. Esperemos que Clear River nos solvente las dudas porque están calladitos y digan cuándo sale aquí en Europa y si llega o no llega Collector, Bueno, y estos amantes de los Metroidvania explotamos de lujo. Porque os acordáis que una franquicia como fue el Silent Sanctuary, que llegó físico retail en Estados Unidos en Switch y por Limited Run en Play 4, de eso hace ya 5 o 6 años, al cabo de 2 o 3 sacaron el Sacrifice, la continuación.
Y ya va 3 años en digital y no salía en físico. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Limited Run lo va a sacar. Va a sacar el Sacrifice, que en la secuela sale el Sacrifice para Switch y PlayStation 4. Es decir, que también sale para Play 4 el juego por separado. Pero sacan un bundle para Switch, de los dos juntos, no para Play 4. Es decir, que el Limited Run no sacó el primero en Switch, fue el retail en USA, lo vuelven a reeditar en un bundle para Switch. Pero si queréis el segundo en Play 4 también lo va a sacar Limited Run. De estos Metroidvanias tan rudos, tan duros, que tienen mucho componente Souls. Estos salen Sacrifice y en Sanctuary. Dice Danilo que caerá el pack. ¿Cómo lo sabes, Esto es crema, ¿verdad, Lax? Este es el Sanctuary. Y ahora os enseño el nuevo, continuación, que es la novedad, el Sacrifice, que mejora gráficos. Un poquito más cuidado, pero que está también duro, en juegos duros. Para no manquear demasiado. Y otro Metroidvania. A ver, los que os gusten los Metroidvania no vais a quejaros hoy, ¿no? Hoy no podéis quejaros. El Ultros, que jugamos en el canal, que había salido para Steam y Play 5. Salió en digital en Switch hace unos meses y por fin se ha filtrado la carátula del juego para Switch. Va a llegar en físico. El Ultros, otro Metroidvania muy guapo. Muy chulo. Está a un nivel muy bueno, muy original, muy colorido. Este juego Metroidvania que veis aquí ahora va a llegar en físico para Switch. Ya existía la versión de Play 5 que salió el año pasado, ¿no? Al principio del año pasado, que trajo Meridia. Pues ahora nos llega la versión de Switch. Una gozada, otro más que llega. Hoy se me ven los colmillos, Proque, sí. Ya sabéis que también me gustan los Metroidvania. Entre los Metroidvania, los Shums y las japonesadas, estoy bien servido, Yo la verdad es que estoy muy contento con la semanita. Sí, Rodríguez, tiene mucha historia Bloodborne, mucha historia Souls, el tema de los Sanctuary, muchos Souls de por medio. Estás en mi equipo, Procket. Sí, es que se nos nota, se nos nota. Bueno, este es un juego que acaba de anunciar esta semanita Serenity Force en físico en Switch. Un juego bizarro, a más no poder. Una bizarrada pixel, un indie muy extraño, que lo editan en físico. Para Switch. La gente de Serenity Forge, el publisher americano. Este Centum. Creo que Eva conoce un poquito de qué va el rollo, pero es una bizarrada. Ya os lo digo que por el trailer ya se ve que es un poco bizarro. Dice Lax que bizarrada siempre es bien. A ver, yo no me quejo, Lax. Al contrario, las bizarradas bien hechas y con sentido son bien recibidas aquí. Hay lugar en la casa de Eva y de Tony. Pues el Centum, juego extraño que va a publicar Serenity Force. Ojalá, sabéis que Tesura tiene buenos acuerdos con Serenity Force y está trayendo muchas cositas. Incluso Meridian trae cosas de Serenity, que también llegue este de aquí. Porque últimamente está llegando casi todo de Serenity Force. Algunas cosas no llegan, pero nos está llegando muchas cosas de Serenity. Bueno, otro juego es una especie de beat'em up bastante loco que llega en físico, en Switch en Japón. Como veis es una especie de tío que está trabajando, que se llaman porros. Y lleva inglés. Se edita en Japón, lleva inglés. El juego se llama Quit Today. Quit Today, ¿vale? Este juego, además muy baratito, creo que se ha puesto por los 3.000 yenes, 2.500 yenes. Así que si os interesa, juego que llega a Switch en físico, que lleva inglés en cartuchito, beat'em up, más puro estilo. Japo raro para jugar en nuestra consola Nintendo. Oficinista cabreado, sí, Colby.
Tiene un aire a este juego, al de Ubisoft, al de que matabas a los enemigos y se convertían en monedas. ¿Cómo? Ahora no me sale el nombre. Tiene ese aire, ¿no? Y aquí un nuevo juego que también se ha anunciado en Asia. Esta vez ha sido Leoful. Leoful es un publisher asiático que edita todos sus juegos portada y contraportada en inglés. Enfoca su contenido y sus publicaciones de juegos al público occidental. Y es el Little Devil Foster Mayhem. Y este es un juego de un enano que veis aquí, un niño enano, que es como el pequeño demonio, que es el de las películas, ¿os acordáis? Que tienes que hacer gamberradas. Pues vamos a coger este niño a hacer gamberradas por todos sitios. Juego que nos lo va a editar en físico para Switch y que nos lo edita Leoful. Además sale ya. Ha sido anunciarlo esta semanita y nos sale el 26 de marzo. O sea, si os gusta, lo podéis preordenar en Asia, por ejemplo, en PlayAsia. Juego que llega en físico en Switch. Este es Little Devil Foster Mayhem. Bueno, Way Forward. Juego que sabéis que salió en Limited Run Games, ¿no? El Spider Sauce. Este Run and Gun, plataformero de acción que sacó Way Forward, el cual ya perdía el pixel, que era exclusivo de Limited Run. Bueno, pues si os quedáis sin él o queréis una versión mucho más económica, va a salir en Japón con idiomas. Para Switch, Play 5 y Play 4. De hecho, me parece que no sé si está por aquí la fecha. La fecha es el 19 de junio en Japón. Juego de Way Forward que lleva a Japón con idiomas, si os interesa. Switch, Play 4 y Play 5. Spider Sauce. Staffer Café. Este le va a gustar a Eva. Es una aventura gráfica al más puro estilo Ace Attorney, pero con más puzzles y más investigación. Este Staffer Café, Staffer Case, sale en Japón y en Asia. De momento confirmada solo la asiática, que lleva inglés. La japonesa parece que de momento no se sabe realmente, pero llega una versión a Asia de este juego para Switch, el cual llevará inglés en cartuchito. Este Staffer Café de asesinatos, investigación, pon a clic. Otro más. Gracias, Manu. Sí, felices 2 añitos aquí en el canal. Flores, guapetón, ¿qué pasa, guapo? Y bueno, hasta aquí las noticias de la semanita, que ha sido, como veis, una semana muy buena. Muchos anuncios, muchas salidas, cosas muy interesantes, shoot 'em ups, Metroidvanias, juegos de acción, poner clics, un poquito de todo, ¿eh? Una semana muy buena. Y si estáis en YouTube, muchas gracias, guapetones y guapetonas. Y si nos seguís, muchísimas gracias a todos, ya sabéis. Mañana más y mejor.